Cuando analizamos los contenidos de esta unidad hay que recordar algunos conceptos que ustedes ya vieron en climatología. Uno de estos conceptos es el de evapotranspiración. Recuerden que la evapotranspiración implica la transpiración de las plantas y la evaporación del suelo. Por lo que al analizar la evapotranspiración es muy importante tener en cuenta el concepto de índice de área foliar. La evapotranspiración no tendrá la misma magnitud si analizamos un cultivo como el que se ve en la figura, en donde todavía se puede observar el suelo, a que si comparamos este cultivo ya en un estado más avanzado del crecimiento y en donde no se puede apreciar el suelo. Entonces, en este caso, la evaporación del suelo será importante y en este otro caso la evaporación del suelo prácticamente disminuye y se torna más importante la transpiración. La evaporación ocurre siempre desde las capas superficiales del suelo. Hay algunas prácticas agronómicas como el barbecho para reducir la evaporación. ¿Cómo se mide la evapotranspiración? También ustedes esto ya lo vieron en climatología. Recuerden lo que era el lisímetro. El lisímetro es una balanza en donde se coloca una determinada pastura, se riega, se drena el excedente y día a día o en un determinado rango de tiempo se va determinando la pérdida que va registrando esta superficie como consecuencia de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. A nosotros desde la fisiología nos interesa la transpiración, para lo cual hay que recordar que la transpiración ocurre a través de los estomas. Los estomas están formados por dos células que se denominan células guardas o células oclusivas, que se encuentran enfrentadas y que delimitan un espacio que se reconoce con el nombre de poro estomático. Esto es en una vista de planta, ¿no? Las opciones que se tienen en el caso de los estomas es que el estoma esté abierto, en donde podemos distinguir el diámetro del poro, o bien que los estomas estén cerrados, en donde no se distingue el poro. Por debajo, en una vista lateral, por debajo del poro estomático, nosotros encontramos la cámara subestomática. Bueno, esta es otra figura en donde encontramos los estomas que delimitan el poro estomático, este estoma abierto, este estoma cerrado. Una característica muy particular de las células oclusivas, recuerden de que van a presentar una deposición de las microfibrillas de celulosa de manera radial. Esta característica de las células oclusivas de presentar la celulosa de esta forma le permite a la célula oclusiva que cuando ingresa agua, estas células se ponen turgentes. En esa turgencia va a permitir que las células se hinchen y que permitan la apertura del poro estomático, porque el engrosamiento se va a dar en este sentido. En una vista lateral dijimos que por debajo del poro estomático se encontraba la cavidad subestomática, que para nosotros es muy importante. Ya vamos a ver cuáles son las características de las células oclusivas en cuanto a las organelas que presenta. Recuerden que las células oclusivas difieren para cultivos, para las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Las dicotiledóneas tienen unas células de tipo arriñonada,
estas células oclusivas que delimitan el poro siempre están acompañadas por otro tipo de células que se denominan células guardas o células acompañantes, que son células acompañantes de las células guardas y que son células epidérmicas. Mientras que en las monocotiledóneas los estomas tienen esta estructura, son alargados, estas son las células guardas, este es el poro estomático y estas son las células acompañantes o células anexas. Denominamos complejo estomático al conjunto de las células guarda, el poro estomático y las células anexas o células acompañantes. Lo que nos interesa y vamos a ver cómo funcionan son las células guardas. La luz afecta a las células guardas en dos niveles, ya sea sobre la actividad fotosintética o bien teniendo una respuesta específica a la luz azul. La zeaxantina es un fotorreceptor de luz azul que acopla la apertura estomática a la luz incidente en la superficie foliar. Por eso es que nosotros decimos que los estomas se abren en presencia de luz. La fototropina sería otro fotorreceptor de luz azul en las células estomáticas que regularía otros pasos en la cascada de transducción de señales. ¿Cómo hacen las células oclusivas para abrirse? Hay un mecanismo que es el mecanismo de osmorregulación de las células oclusivas. Una de las características importantes de las células oclusivas es que estas células tienen cloroplastos. Antiguamente se suponía que estas células no realizaban fotosíntesis. Luego se descubrió de que sí tienen un proceso fotosintético. Entonces, si tienen un proceso fotosintético, podemos decir que en este cloroplasto de las células oclusivas está llevándose a cabo el ciclo de Calvin, es decir, se está fijando dióxido de carbono para producir dihidroxiacetona 3-fosfato. También hemos visto que el cloroplasto tiene la particularidad de almacenar almidón. Entonces, si almacena almidón, puede, vía degradación, dar origen a la glucosa 6-fosfato que también podría entrar en la síntesis de triosafosfato. La dihidroxiacetona 3-fosfato o triosafosfato puede pasar al citoplasma de esa célula oclusiva. Esta célula, vía fosfonolpiruvato, puede pasar a malato, con la cual también se está incorporando dióxido de carbono. Estamos hablando de malato, pero también podríamos decir que es ácido málico. Al acidificarse el citoplasma, la célula requiere de que este malato difunda a la vacuola. ¿Por qué? Porque el pH del citoplasma va disminuyendo. Entonces, como el pH va disminuyendo y ocurre el ingreso de iones cloro a la célula oclusiva acompañado de iones potasio a la célula oclusiva, junto con una cantidad de protones que tienen que salir de la célula oclusiva como consecuencia de la acidificación de ese citoplasma. Esta acumulación de iones cloruro de potasio, que si están en excedente también van a ser almacenados en la vacuola, llevan a un descenso en el potencial osmótico de esta célula oclusiva. Entonces, baja el potencial osmótico y baja el potencial agua de estas células oclusivas. Como estas células oclusivas están acompañadas por otras células, se produce un movimiento de agua desde las células que están alrededor de estas células oclusivas hacia la célula oclusiva, con lo cual el potencial de turgencia aumenta.
Al aumentar el potencial de turgencia, dada la disposición de microfibrillas de celulosa de las células oclusivas, se va a producir la apertura del poro estomático. La dihidroxiacetona también puede ir a la síntesis de sacarosa, que la sacarosa también puede contribuir al descenso del potencial osmótico en la célula oclusiva. El exceso de sacarosa de pronto podría llegar a acumularse en la vacuola. Hasta ahora no se sabe si hay un mecanismo de traslocación de sacarosa al interior de la célula oclusiva que lleve también a su incremento. Este es el mecanismo de osmorregulación de las células guardas que hace que los estomas finalmente puedan abrirse. Estos serían transportadores específicos y que están en las células oclusivas. Este gráfico es muy interesante ya que muestra la apertura estomática en función de horas del día y donde se analiza cómo fluctúan los tenores de potasio y de sacarosa en esta célula, en la célula oclusiva. Entonces, más o menos entre las 8 y las 13 horas, si se observa en los niveles de potasio, son altos aproximadamente a las horas 10 de la mañana y durante la tarde los picos de sacarosa se obtienen más o menos cerca de 16 horas. Es decir, que la apertura estomática está vinculada a la acumulación de potasio y a las acumulaciones de sacarosa, como hemos visto en la diapositiva anterior, que tienen que ver con los mecanismos de disminución del potencial osmótico en esta célula. Entonces los estomas estarían abiertos en un rango de periodo lumínico, ¿sí?, alcanzando el pico de apertura alrededor de las 13 horas, el máximo de apertura, que bueno, va a depender también de otras condiciones imperantes en la zona, como temperatura, disponibilidad de agua, etc. ¿Cuáles son las características de las células oclusivas? Primero, no poseen plasmodesmo, tienen cloroplastos, son muy pequeños, pero son funcionales, se produce la fotosíntesis. Los cloroplastos tienen muchos granos de almidón, los que van a disminuir durante la apertura y aumentan en el cierre estomático. La degradación del almidón durante el día tiene que proveer de los azúcares simples, que también van a contribuir a disminuir el potencial osmótico. Cuando hay un estrés hídrico, generalmente se observa que aumenta la síntesis de almidón en las células oclusivas. La sacarosa sería la sustancia osmótica más importante junto al ion potasio y cloruro en disminuir el potencial osmótico en esta célula. La energía para los procesos activos tiene que provenir de la fosforilación y de la fosforilación oxidativa que hemos visto durante en la unidad de fotosíntesis, cuando veíamos etapa clara y analizamos estos dos procesos. Las células oclusivas tienen muchas mitocondrias, esto demuestra que tienen una alta actividad respiratoria y esto se comprueba cuando se usan inhibidores de la respiración y se trabaja en condiciones, por ejemplo, de anaerobiosis. Cuando se abren los estomas, aumenta la concentración de potasio. Esto por lo general ocurre en la mayoría de las plantas. En especies que son halófitas, también en lugar de potasio puede haber sodio. Dijimos que se sacaba iones, protones hacia el exterior y se ingresaba cloro y se ingresaba potasio al interior de la célula oclusiva. La enzima encargada de bombear protones hacia el exterior es una ATPasa protónica, tal cual como la ATPasa protónica que hemos visto cuando vimos fotosíntesis, etapa clara. El gradiente electroquímico de protones va a permitir la difusión pasiva de potasios
por canales y los estomas se abren cuando tienen un bajo potencial osmótico, bajo potencial agua. El agua se va a mover de las células anexa a estas células y el potencial de turgencia aumenta. Lo que hemos visto han sido características de las células oclusivas. Dijimos que los estomas se encuentran a nivel del tejido epidérmico y que se encuentran rodeados de otras células que son células epidérmicas. Estas células epidérmicas presentan características diferentes a las que tienen las células oclusivas. Por ejemplo, las células epidérmicas tienen plasmodesmo, pero no tienen clorofila. De día aumenta la acumulación de almidón y de noche la de azúcares simples. La concentración de solutos en estas células no varía con la luz. Ante un estrés hídrico, en estas células se observa una hidrólisis del almidón que disminuye el potencial hídrico, se hace menor que el de las células guarda, con lo que se crea un gradiente de potencial agua favorable a la salida de agua de los estomas y por consiguiente se cierran los estomas. Hemos visto que a través de los estomas ocurren dos procesos muy importantes como son la fotosíntesis y la transpiración. A través de los estomas pasa el dióxido de carbono que va a ser utilizado en el proceso fotosintético y a través de los estomas se produce la liberación de agua en forma de vapor a través del proceso transpiratorio. ¿Cómo podemos expresar la tasa de transpiración por unidad de tiempo? Lo podemos hacer en función de la superficie del suelo o bien por superficie foliar o área foliar. En maíz, la pérdida de agua diaria en una etapa cercana a floración está más o menos en 5 milímetros de agua por día. Esto equivale a 50 metros cúbicos por hectárea. Y esta agua es muy superior al agua que tiene la materia verde, que aproximadamente corresponde a 5 toneladas. ¿Cómo se calcula el flujo transpiratorio? El flujo tiene que estar vinculado a la diferencia de concentración de vapor de agua que existe entre la atmósfera y la cámara subestomática respecto de las resistencias que van a existir, que van a presentarse al momento de la salida de agua de la planta hacia la atmósfera. Esto implica la resistencia foliar más la resistencia de la capa límite. Dicho en otras palabras, el flujo tiene que ser igual a la fuerza motriz respecto de las resistencias que operan en el camino. Cuando hablamos de la diferencia de concentración de vapor de agua entre la atmósfera y la cámara subestomática, no estamos hablando de humedades relativas. Estamos hablando de diferencia de concentración de vapor de agua o, en otras palabras, diferencia de potenciales hídricos que van a existir entre estos dos espacios. La concentración de agua, de vapor de agua en la cámara subestomática aumenta con la temperatura y está muy poco afectada por el potencial hídrico general de la planta. Dijimos que debajo del poro estomático existía un espacio que era la cámara subestomática. La humedad relativa en esta cámara subestomática siempre es cercana al 100%. En un sistema cerrado se establece un equilibrio entre la fase líquida y la fase de vapor. Este equilibrio depende de la temperatura. Dada la alta relación entre la superficie de la fase líquida y la de la fase de vapor, la cámara subestomática se asemeja a un espacio cerrado.
La concentración de vapor de agua en la atmósfera, a diferencia de lo que ocurre en la cámara subestomática, las superficies de agua suelen ser pequeñas o muy alejadas. Cuando vimos la resistencia foliar, la inversa de la resistencia foliar equivale a la inversa de la resistencia estomática más la inversa de la resistencia cuticular. Recuerden que los estomas en su mayoría están en la cara inferior de las hojas, que tenemos la epidermis, que tenemos los estomas y tenemos una cutícula que recubre y que también hay una capa de aire íntimamente adherida a esta superficie de la hoja. Entonces, la resistencia foliar, la resistencia que ofrece la hoja, es la resistencia del propio estoma más la resistencia de la cutícula. Como dijimos, el estoma puede estar cerrado o el estoma puede estar abierto. Si hablamos de un estoma cerrado, decimos que hay una mayor resistencia o una menor conductancia. Por el contrario, cuando el estoma está abierto, decimos que hay una menor resistencia o una mayor conductancia. Las resistencias siempre van a depender del grado de apertura del poro y de la densidad de los estomas, del tamaño de los estomas. Pero la variación a lo largo del día se debe solo a cambios en la apertura. Entonces recuerden estas características que tienen que ver con, en definitiva, con la cantidad de agua que puede estar perdiendo una planta por el proceso transpiratorio. La inversa de la resistencia estomática es la conductancia. Y la resistencia estomática se ve afectada por la apertura estomática, por la densidad de los estomas y por el tamaño de los estomas. Entonces, si queremos medir un estoma, estos son los diámetros que se pueden estar, el diámetro que se puede estar midiendo y la longitud de un estoma que se está midiendo. La densidad de los estomas, si queremos determinar densidad estomática, deberíamos tomar o imprimir. Esto se hace de una manera muy sencilla. Se puede usar esmalte transparente, se pinta la superficie de la hoja y luego se levanta en donde esa película, en donde van a quedar impregnado la ubicación de los estomas. Entonces, la densidad estomática se determina como número de estomas que encuentra en un área determinada. Por ejemplo, podríamos decir que hay 200 estomas en 1 milímetro cuadrado. Otra cosa es hablar del índice de estomas o índice estomático. Esto se determina como número de estomas por 100 respecto del total de células epidérmicas que podemos encontrar. Por ejemplo, un índice estomático podría ser un número 22. Entonces, sintetizando, los factores que pueden incidir en la tasa de transpiración son factores ambientales, como la luz, la temperatura, la humedad y el viento, o factores propios de la planta, como el grosor de la cutícula, la densidad de estomas, el área foliar y las especies.